Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Antes de comenzar con el análisis, os aviso de que estoy un poco constipado. Ya os avisé ayer que ayer estaba un poco mal de la garganta y por eso mismo quizás notáis que mi voz está un poco rara y que el comentario no es tan fluido como el habitual. Es simplemente por esto, así que hasta que no se me pase, pues desgraciadamente es lo que hay. Esperemos que no dure mucho y yo el primero. Entonces nada, vamos a comentar un poquito la situación del mercado. Y en este caso vamos a comenzar comentando el SP500, porque como podéis ver ya he podido hacer un pequeño análisis de la situación del SP500 y os voy a comentar también un poquito mi punto de vista. En general, las estructuras que he podido identificar de estos últimos meses incluso serían las siguientes, porque bueno, en general creo que todavía lo que es la tendencia no se ha detenido, al menos de momento no vemos un movimiento lateral completo. Sí que hemos visto algunos soportes preliminares, pero de momento es que como veis estamos marcando otro mínimo más bajo que el anterior. Entonces, bueno, mientras nos mantengamos así, sí que considero que todavía no hemos detenido el movimiento bajista. Veremos a ver si llegamos a verlo. Aquí fue donde me dieron ciertas dudas ya hace unos cuantos meses, pero después de ver esto, pues sí que pienso que seguimos todavía en ese movimiento tendencial. Lo único que habrá que ver si llegamos a detenernos en el próximo movimiento bajista en caso de darse. ¿Por qué comento esto? Porque digo en caso de darse, cuando creo que probablemente se vaya a dar, debido a lo siguiente, y es al análisis que he realizado en estas estructuras. Lo primero, llevamos teniendo una estructura con inclinación alcista desde el 13 de octubre más o menos, que fue cuando comenzó este movimiento alcista. Y lo que estuvimos viendo sí que es cierto que en el inicio iba con bastante fortaleza el movimiento, pero fue perdiendo fuerza a medida que alcanzó los 4.000 puntos. Desde aquí, como veis, desarrolló un movimiento lateral, una estructura horizontal aquí que he podido analizar. Y ahí, además, en la estructura inclinada, pues le costó ya alcanzar otra vez la parte alta del rango. En este caso tuvo un fallo estructural en esta zona justo, como veis no alcanzó esta zona y luego además perdió la parte baja de la estructura, consolidando esta ruptura posteriormente en este test. Desde aquí, además, esto se aplica también a lo que es la estructura horizontal que tenemos por aquí, porque aquí tuvimos el movimiento lateral que aunque en un inicio demostraba fortaleza por no poder alcanzar la parte baja, al final tuvo cierto desequilibrio buscando liquidez en esta zona y acabó consolidando el reingreso. Tras esto tuvo la muestra de debilidad, ruptura de la parte baja, test y a partir de aquí ya está cayendo otra vez. Entonces, por lo tanto, entendemos que en esta zona probablemente hayamos hecho una distribución y hayamos tocado un techo al menos en el corto plazo. Y por lo tanto entendemos que desde aquí podría desarrollarse un movimiento de continuación bajista para los próximos días y las próximas semanas. ¿Qué zonas estaremos vigilando? Pues sobre todo la más importante diría yo que estaría a partir de los 3.600, que aquí ya tuvimos una zona donde pues el precio encontró una zona de equilibrio muy interesante, pero bueno, si no, vamos a ver los nodos también, como tendremos aquí en los 3.860, tenemos aquí otra zona también sobre los 3.770 y luego otra más sobre los 3.680. ¿Vale? Estas serían las zonas principales y donde tendremos que ver a ver si el precio, o en este caso el índice, pues llega a lateralizar. De momento sí que es cierto que aquí tuvo un pequeño rebote, pero bueno, hemos salido hace nada de esta estructura y bueno, de esta también, de esta otra mejor dicho. Por lo tanto entiendo que todavía podría quedarle parte de ese movimiento bajista. Así que bueno, esto por parte del SP500, más que nada para tenerlo en cuenta por la correlación que ha tenido, sobre todo en estos últimos meses, con Bitcoin. Y respecto a Bitcoin, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Revisar la situación. Pues seguimos un poco en lo mismo que comentábamos ayer. Al final, haciendo un poco de resumen de lo que ha sido el contexto en el que nos encontramos, tras haber visto los diferentes eventos a lo largo de todo el análisis de esta estructura, podemos entender que
En cierta manera, lo más probable ahora mismo es un movimiento de continuación bajista buscando la parte baja de la estructura mayor, hasta los 15.588 en un inicio. Esto por diversos motivos. En principio veíamos algunas muestras de fortaleza, en este caso esta de aquí, otra de debilidad, veíamos algunas muestras de fortaleza extras, esta nos dejaba ciertas dudas, ya que solo sucedió en Bitfinex. Y luego aquí un fallo estructural demostrando potencia compradora de fondo en esta zona. ¿Qué sucede? Que tras esto tuvimos el evento de ruptura y donde nosotros estábamos evaluando la posible compra era en el momento del test, en el momento de la consolidación. ¿Qué sucede? Que Bitcoin fue a liquidar toda esta zona de máximos, incluyendo el máximo de la R de la estructura mayor, y desde aquí tuvo un rechazo además bastante fuerte, incluso llegando posteriormente a reingresar en el rango. Reingresando además con bastante debilidad, o sea, demostrando mucha debilidad debido no solo a que no llegó a consolidar con el test, sino que fue directamente a la parte baja del rango, cosa que no logró en este momento por esa presión compradora. Entonces entenderíamos que el contexto estaría cambiando después de todo este movimiento de sacudida. Y un poco similar a esto es lo que estamos esperando actualmente en esta otra zona. Os recuerdo, si no visteis el análisis de ayer, que estamos un poco a la espera de ver cómo se desarrolla esta estructura, ya que esta estructura se empezó a formar una vez tuvimos la ruptura de la estructura anterior por la parte baja, y aquí lo que estamos esperando sobre todo es a llegar a ver algún tipo de sacudida, sobre todo por la parte alta, ya que hemos visto en The Kingfisher, en el vídeo de ayer, cómo había mucha liquidez en toda esta zona. Y nosotros decíamos que lo más interesante era que viniese por toda esta liquidez y luego ya tuviese un rechazo otra vez a toda la zona operativa donde hemos encontrado un equilibrio aquí. ¿Qué sucede? Que tenemos que esperar a ver esa sacudida. Porque sí que es cierto que en el desarrollo de la estructura, en general estamos viendo bastante fuerza compradora. Porque como veis el precio no cae, o sea, no llega a alcanzar la parte baja de la estructura, la zona del selling clímax. Y está rompiendo ya en varias ocasiones la parte alta. Vamos a ver si llega a ver esa sacudida. En un inicio, nosotros para operar en short es lo que vamos a esperar. O sea, vamos a esperar a que busque toda esta liquidez y luego ya en cuanto rechace toda esta zona operativa y reingrese en la estructura menor, aquí ya podríamos buscar el short, sobre todo porque estaríamos operando esta estructura. Nosotros estaríamos operando esta estructura buscando ya la confirmación para el desequilibrio bajista hasta la parte baja. Operamos esta estructura, y lo recalco tanto porque lo que no estamos haciendo es operar la de 15 minutos. La de 15 minutos va a ser la confirmación para nuestra operativa en un time frame mayor, ya que aquí, bueno, podríamos buscar ese test aquí y luego buscar la parte baja y luego seguir buscando niveles operativos más bajos. Pero ya que vamos a operar esta estructura de esta forma, para eso yo creo que mejor operamos la más grande, que es la que nos va a dar más recorrido en el tiempo. Así que nada, sería un poco eso a lo que estamos esperando, a ver si vamos a tener algún tipo de sacudida por la parte alta y luego rechaza toda esta zona operativa para reingresar en la estructura menor. Si por el contrario vemos que rompe, reingresa y alcanza la parte alta, ahí ya tendríamos que esperarnos a ver y a reanalizar un poco el contexto, porque estaríamos viendo en este caso una sacudida de toda esta zona de mínimos. Que bueno, no recuerdo muy bien ahora mismo cómo estaba de liquidez en vídeos anteriores, pero en caso de tener una recuperación de este estilo, el escenario podría ser totalmente el contrario. Aunque sí que es cierto que me sorprendería porque ahora mismo en cierta manera también priorizamos esa continuación bajista después de haber tenido un rebote directo en la parte alta de la estructura, en este caso esta de aquí, en esta otra estructura. Y lo que esperaríamos es una visita al extremo opuesto, porque además ha liquidado todos los shorts que estaban aquí. Entonces, si ahora el precio fuese a subir desde aquí, ¿vale? Imaginaros que va a hacer esto, podría hacerlo y esto demostraría muchísima fortaleza, pero nosotros a nivel operativo lo que nos daría más confianza es primero una búsqueda de liquidez de esta zona de mínimos anteriores. Que bueno, la verdad es que no ha habido muchas búsquedas de liquidez, porque
como veis en esta zona, estaba casi sin haber buscado liquidez en todos estos niveles. Ahora sí que ha buscado al menos en estos mínimos, pero aquí probablemente quede liquidez, o sea, en toda esta zona de aquí y probablemente en toda esta otra zona de aquí. Entonces, yo creo que ahora mismo lo más probable sí que es volver a testear esta zona. También tenemos el Value Area Low sobre los 16.300, que sería un poco el primer objetivo que tendríamos en esta operativa, después para la continuación bajista. Y luego el siguiente objetivo sería la parte baja de esta estructura, sobre los 15.580. Y a partir de ahí, pues lo mismo, si se llega a romper la parte baja, esperaríamos al test y a buscar niveles operativos más bajos. Esa sería un poco la operativa que yo tengo en mente actualmente. Y la verdad es que no hay mucho más que comentar. Así que vamos a pasar a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis los links a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Bueno, la verdad es que por Bookmap no estoy viendo gran cosa. Vemos algunas compras sobre los 16.500, perdón, 16.400 y algunas sobre los 17.070. Esto en ventas, perdón, no compras. Estos son ventas. Pero bueno, no hay gran cosa, la verdad es que está todo bastante tranquilo. Vamos a revisar el multibook. Hay compras todavía en los 12.000. Vamos a ver desde cerca qué es lo que podemos observar. Vamos a darle un poco más de color. Y la situación es parecida a la de ayer, o sea, ventas en los 18.500, compras en los 16.000... Poca cosa, la verdad. No se está moviendo mucho el mercado en este sentido. No, la verdad es que está igual que ayer. Y bueno, vamos a revisar los mapas de liquidaciones. Como siempre, el primer mapa más enfocado a lo que es el medio plazo y el segundo al corto plazo. Aquí vemos bastante posicionamiento por parte de los shorts, un poco más que por parte de los long, ya que vemos 43% longs y 56% shorts. Y luego por parte de la liquidez vemos mucha liquidez por parte de los short, que es lo mismo que comentábamos ayer. Hasta los 17.280, que sería pues hasta la parte alta casi de la estructura. O sea, si quisiese buscar toda la liquidez que hay en esta zona, tendría que testear la parte alta. Y a nivel operativo, como os digo, ahí ya tendríamos que reevaluar la situación, porque quizás luego vayamos otra vez a buscar un test y romper al alza. O sea, podría ser una opción, pero a priori no es lo que barajo en un inicio. Si hace esto y rechaza de golpe, lo mismo. O sea, si llega a buscar liquidez, aunque la llega hasta esta zona, aunque no nos guste tanto, si reingresa posteriormente en esta otra estructura, o sea, rechaza toda esta zona operativa, ahí sí que buscaríamos la operativa en short. Si hace esto y luego consolida sin volver a reingresar, entonces ahí hay que revisar otra vez el escenario. Pero bueno, eso ya lo comentaremos porque de momento todavía queda bastante desarrollo y yo creo que hasta mañana podríamos tener bastante margen todavía para ver cómo reacciona el precio desde aquí y tenemos que esperar sobre todo a la apertura de los mercados el lunes. Voy a poner por aquí el mapa de corto plazo y mientras tanto revisamos los CVDs. Binance descargando un poco en este último movimiento alcista, desde mi punto de vista. Bitfinex ha tenido alguna venta fuerte en este último movimiento alcista también. Hay un poco de divergencia, si os dais cuenta. Es pequeña, pero bueno, sí que hay cierta divergencia. No parece que quieren acompañar al movimiento alcista. Y Coinbase se mantiene más o menos lateral en estas últimas horas. Y tenemos por aquí el mapa de corto plazo. Vemos bastante liquidez, en este caso por parte de los short hasta los 16.930 y por parte de los long hasta los 16.640. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, como siempre, se agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis, y nos vemos en el próximo vídeo.